Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Konata no quiere ser la protagonista femenina. Autor Starfall Empyrean. Ser portador del sistema siempre tiene un precio, especialmente cuando te convierte en chica. Konata, que alguna vez fue un joven alegre con un futuro brillante, ahora se encuentra reencarnado como una chica de cabello azul atrapada en una red de tramas cliché, intereses amorosos obsesivos y un sistema que parece más interesado en el drama que en la supervivencia. Mientras otros transmigradores se dedican a construir arenes y romper historias, Konata solo intenta esquivar confesiones y evitar ser el interés amoroso de alguien. Muchas gracias. Entonces llega el cruel giro. Misión principal. Enamora al protagonista y asegura tu lugar como protagonista femenina. Konata. ¿Puedo desinstalar este DLC? Sistema. No. Así comienza una historia de rebelión, romance a regañadientes y el lento descenso al caos. 23. Capítulo 23. ¿Por qué los enemigos siempre deben encontrarse? Jaja, ¿por qué tuve que terminar emparejado contigo, de entre todas las personas? Apoyada contra una columna con los brazos cruzados, Konata suspiró con pura exasperación. Las reglas del simulacro de combate eran sencillas. Equipos de 2 personas, divididos en héroes y villanos. El objetivo del equipo de villanos era proteger una bomba nuclear simulada escondida en un edificio durante un tiempo determinado. El objetivo del equipo de héroes era derrotar a los villanos o recuperar la bomba. Desafortunadamente, a Konata la asignaron al equipo de los villanos, y, aún peor, su compañero no era otro que Bakugo Katsuki, el tipo con un rencor del tamaño de Texas. Y por si fuera poco, el equipo de héroes contrario estaba formado por Midoriya Izuku y Tokoyami Fumikage. Konata no confiaba en poder soportar ni un solo golpe de Midoriya. En su opinión, probablemente podría destruir todo el edificio de un solo golpe si quisiera. Claro, era solo una batalla simulada, así que no lo haría de verdad, pero aún así, oye, ese maldito Deku, tiene un don, ¿verdad? Bakugo preguntó de repente, aún de espaldas a Konata. ¿Maldito Deku? Konata parpadeó y luego esbozó una leve mueca de desprecio. Eres un mocoso insoportable, ¿sabes? ¿Qué te importa si tiene un don o no? ¿Por qué te empeñas tanto en meterte con él? Vamos, es obvio que tiene uno. ¿Acaso no lo ves? Así que sí que tiene un don, ¿eh? Bakugo apretó los puños y se giró para mirarla con furia, apenas conteniendo su rabia. Ya estoy harto de tus tonterías, maldito extra. ¿Ese traje de batalla tuyo, estás jugando a las casitas o qué? ¿Cuánto sabes realmente sobre mi don? Sacudiéndose la manga con calma, Konata respondió con frialdad. Como no tenía ni idea de moda y su don hacía innecesario el equipo de combate típico, simplemente diseñó su atuendo basándose en un único criterio: ser mona. En su mente, era solo una buena excusa para conseguir ropa bonita con descuento. ¿Y qué sabes tú de Midoriya? ¿Has visto el esfuerzo que hace entre bastidores? ¿De verdad lo entiendes? ¿Qué es para ti? ¿Un ayudante? ¿Un amigo? No le dio oportunidad de hablar. Konata lanzó una ráfaga de preguntas a toda velocidad. No tienes derecho a hablarme con condescendencia. La ira de Bakugo estalló. Su puño crepitó con explosiones mientras se impulsaba hacia adelante, acortando instantáneamente la distancia entre ellos. ¿Estás buscando que te den una paliza? Si quieres ser un héroe, primero intenta controlar tu temperamento. Los héroes no atacan a sus compañeros de equipo, idiota. Konata se agachó para recoger su sombrero, que había salido volando por la explosión, luego le dio la espalda y se marchó. ¿Es tu poderoso don, o es todo el servilismo que recibiste de niño lo que te ha vuelto tan arrogante? Esa arrogancia no es más que orgullo ciego. Eres un cretino engreído de principio a fin. Esta chica. Bakugo apretó los dientes mientras veía cómo la espalda de Konata desaparecía por la puerta.
Fuera del edificio, Tokoyami, con el cuerpo envuelto en una capa negra, miraba a Midoriya con preocupación. Midoriya, pareces nervioso. Sí, quiero decir, nuestros oponentes son Kacchan y Konata, los dos mejores puntuadores del examen de ingreso. No tenemos muchas posibilidades. Midoriya apretó los puños y continuó. Pero no quiero perder. Tengo que alcanzarlos. Por eso, no puedo perder esta pelea. Mi don es sombra oscura. Puedo manipular a la criatura de sombra que hay dentro de mí. Cuando se trata de combate en interiores, soy excelente. Tokoyami levantó la vista hacia el edificio. Si necesitas ayuda, solo dímelo. Colaboraré plenamente. Comienza oficialmente el entrenamiento de combate. Equipo de héroes, pueden comenzar la infiltración. La voz de All Might resonó a través de sus auriculares. Conozco bastante bien el don y la personalidad de Kacchan, pero la habilidad de Konata sigue siendo un completo misterio para mí. Lo único que sé es que es terriblemente fuerte. Si esos dos se unen, no tenemos ninguna posibilidad. Pero las probabilidades de que eso ocurra son bastante bajas. Nuestro objetivo principal es llegar a la bomba nuclear. Ahí es donde entra en juego tu sombra oscura, Midoriya habló mientras avanzaba con cautela por los pasillos junto a Tokoyami. Te encontré. Antes de que Midoriya pudiera terminar su frase, una voz amenazante resonó desde arriba. Sombra oscura. Sin dudarlo, Tokoyami activó su don. ¡Bum! En medio del fuego, el humo y las explosiones, Bakugo permanecía de pie con los brazos cruzados, observando fríamente a los dos que habían esquivado por poco su ataque sorpresa. Tokoyami. Ve a buscar la bomba nuclear. Yo me encargo de esto. Al ver que Bakugo lo miraba fijamente en silencio, Midoriya preparó su postura. El don de Konata no se puede usar eficazmente en espacios reducidos. Comparado con ella, tu sombra oscura es mucho más maniobrable. Al comprender que su don era contrarrestado por el de Bakugo, Tokoyami huyó rápidamente y, sorprendentemente, Bakugo no hizo ningún esfuerzo por detenerlo. Una vez que Tokoyami se hubo marchado, Bakugo volvió lentamente su mirada hacia Midoriya. Midoriya se agarró el estómago y se puso de pie tambaleándose, apoyándose contra la pared. Bakugo no hizo ningún movimiento para perseguirlo. En cambio, gritó con todas sus fuerzas. Vamos. ¿Por qué estás esquivando? ¿Dónde está tu don? Muéstrame lo que tienes. Midoriya apenas logró esquivar el puñetazo sorpresa de Bakugo, pero el impulso explosivo de este lo puso cara a cara en un instante. Aunque Midoriya esquivó el primer golpe, el rodillazo posterior lo lanzó con fuerza contra la pared. Nunca lo he hecho. Midoriya permaneció en silencio y luego negó con la cabeza enérgicamente. Kacchan, oye, Deku, me has estado mintiendo todo este tiempo, ¿verdad? Haciéndome quedar como un payaso que intenta presumir, siempre has tenido un don, ¿no? 24. Capítulo 24. Esta chica, es así de aterradora. Atacar a otros cuando están desprevenidos, ese comportamiento no es propio de un héroe. En la escalera, Tokoyami Fumikage observaba desde lejos el campo de batalla entre Midoriya Izuku y Bakugo Katsuki, con expresión grave. El rodillazo de Bakugo claramente le había causado un daño considerable a Midoriya. El hecho de que aún se sujetara el estómago lo decía todo. Aunque Midoriya apenas lograba mantenerse en pie, Tokoyami dudaba que pudiera aguantar mucho más. Si Midoriya caía, sus posibilidades de ganar se reducirían a cero. El don de Tokoyami, sombra oscura, le permitía controlar una criatura de sombras que residía en su interior. Cuanto más oscuro era el entorno, más fuerte era su habilidad, pero también más difícil de controlar. Por el contrario, los entornos más luminosos lo debilitaban, y el don explosivo de Bakugou, que producía intensos destellos, era el contraataque perfecto. Ahora todo depende de mí. Tengo que encontrar el arma nuclear simulada antes de que Midoriya se derrumbe. El don de Konata aún no es algo que pueda controlar a la perfección. En este tipo de terreno estrecho y laberíntico, mi sombra oscura debería tener la ventaja, tengo que actuar rápido. Sin dudarlo, Tokoyami subió corriendo las escaleras. Conociendo el don de Konata y la habilidad de Dark Shadow para bloquear ataques eléctricos, su prioridad era localizar el arma simulada escondida en algún lugar del edificio. Si tan solo pudiera verla, la victoria estaría a su alcance. Por fin has llegado. Mientras caminaba por los pasillos, una voz baja lo saludó. ¿Ya tendiste trampas con antelación, Tokoyami reaccionó rápidamente, deteniéndose en seco y liberando a Dark Shadow de su cuerpo. Realmente no deberías haber venido. Konata se bajó la gorra para protegerse los ojos del sol, con tono serio mientras comenzaba a acercarse lentamente. Pero viniste de todos modos.
Tokoyami. Tuvo que admitir que, por un momento, se quedó completamente desconcertado. Si te atreves a entrar en mi dominio, entonces prepárate para enfrentarme cara a cara, Tokoyami Fumikage. Al dar un paso al frente, Konata levantó bruscamente la cabeza, dejando ver sus ojos bajo la gorra. He estado preparado para eso desde que entré aquí. En el momento en que crucé a tu dominio, dejé todo lo demás de lado. De pie contra la pared, con Dark Shadow vigilándolo, el tono de Tokoyami era solemne. Era evidente que ambos habían sintonizado en la misma frecuencia dramática. ¡Qué ridículo! Ni siquiera sabes a qué tipo de existencia te enfrentas, ¿verdad? Entrando aquí sin el menor atisbo de precaución, eres demasiado ingenuo. Otro paso adelante. Konata se mantuvo erguido con orgullo. Mi vida por sí sola da para escribir una epopeya. He tomado el té con la sacerdotisa roja y blanca de la leyenda. He charlado con el más antiguo de los reyes. Blackrock Shooter fue una vez mi enemigo jurado. He luchado codo con el espadachín negro, Kirito. Atenea, diosa de la sabiduría, cayó una vez a mis manos. El segador negro, Lee Son-shin, una vez se inclinó derrotado ante mí. Desafié a la reina del cielo, Ikaros. Me batí en duelo con el asesino de hombres, Imura Kenshin. Sobreviví a la espada maldita del asesino de Mononoke y luché contra el ángel de una sola ala, Sephiroth. Ni siquiera la espada negra más poderosa del mundo pudo llevarme al límite. La doncella plateada de la grieta dimensional del tiempo tampoco pudo detenerme. Permítanme mostrarles misericordia y revelar el verdadero nombre de su oponente. El tercero entre los 7 gobernantes de Ciudad Academia, el Railgun. Silencio incómodo. Nadie sabía por qué, pero aunque se suponía que esto no era una competición, Tokoyami sentía que ya había perdido, de una manera extraña y abstracta. Mientras tanto, la sala de observación quedó en completo silencio. Las pantallas divididas mostraban las batallas entre Bakugou y Midoriya por un lado, y Konata y Tokoyami por el otro. Tras escuchar el discurso de Konata, propio de un típico personaje de la época de la adolescencia, la sala de observación, antes bulliciosa, quedó en completo silencio. Si Konata y Tokoyami realmente pelean, Sudon no tendrá ninguna ventaja real en un espacio tan estrecho. Los oscuros pasillos del edificio aumentarán enormemente el poder de Dark Shadow. Olmiga comenzó a comentar mientras fingía tomar notas, pero ni siquiera pudo terminar su frase antes de que la situación diera un giro inesperado. Usa tu don de una vez. ¿O acaso estás diciendo que, ni siquiera valgo eso para ti, maldito nerd? Secándose el sudor que estaba a punto de caerle en los ojos, Bakugo le gruñó a Midoriya, que apenas podía mantenerse en pie. ¿Crees que con solo predecir mis movimientos es suficiente? ¿En serio piensas pelear conmigo en ese estado tan lamentable? No es así, Midoriya alzó la cabeza, con la mirada fija. Kacchan, siempre te he admirado. Has sido mejor que yo en todo. Eres increíble. Pero precisamente por ser tan increíble, quería alcanzarte. Ya no quiero ser ese inútil Deku, por fin me he ganado el derecho a estar en la misma línea de salida que tú. De ninguna manera me voy a rendir ahora, ¿ja? Con una sonrisa exagerada, Bakugo apretó el gatillo de su equipo de soporte personalizado y se burló. Si aún tienes demasiado miedo de usar tu don, te lo quitaré a golpes. Bakugo. Detente de inmediato. Tu ataque es demasiado peligroso. La voz urgente de Olmig resonó a través del auricular. Mientras no sea un impacto directo, no morirá. Bakugo no dudó ni un instante. Apretó el gatillo. Auge. Una explosión ensordecedora sacudió el edificio. ¿Qué demonios? Exclamó Konata, aturdida por la sorpresa. Ni siquiera había terminado su pose dramática cuando todo el suelo tembló bajo sus pies, casi haciéndola caer. ¿Acaso a estos tipos les importa si el edificio se derrumba? ¿No saben que todavía hay gente aquí arriba? Si este lugar se viene abajo, seré el primero, Al darse cuenta de algo, se giró hacia Tokoyami con una sonrisa incómoda. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Los ataques sorpresa están totalmente prohibidos, imbécil. 25. Capítulo 25. Un relámpago, una pizca de cobardía. Honestamente, Konata tuvo que admitirlo, el don de Tokoyami Fumikage, sombra oscura, era prácticamente perfecto para este tipo de entorno. No tenía una buena forma de contrarrestarlo, sobre todo después de darse cuenta de que el monstruo de sombras ni siquiera se inmutaba ante la electricidad. Al fin y al cabo, solo era una prueba práctica. No es como si pudiera dispararle a su futuro compañero de clase con un cañón de riel a máxima potencia, ¿verdad? No estaba tan desquiciada.
No tienes piedad de una doncella tan delicada como yo. Retrocedió hasta la escalera, haciendo un puchero exagerado. Si su campo electromagnético pasivo no hubiera neutralizado el golpe anterior de Dark Shadow, probablemente habría quedado esparcida contra la pared. Y no de una forma divertida, al estilo anime, sino más bien como si hubiera sido destrozada hasta quedar reducida a un desastre total. En la batalla, contenerse es el mayor insulto para el oponente. Envuelto de pies a cabeza en su capa negra, Tokoyami respondió solemnemente. Eres fuerte. Si no doy el máximo desde el principio, no tengo ninguna posibilidad. Ja, sabía que dirías eso. Konata suspiró profundamente y se enderezó de nuevo. Tienes razón, puede que sea una simulación, pero no es un juego. Así que te tomaré en serio. Pero ten cuidado. Todavía no controlo bien mi producción, así que intentaré no usar nada demasiado letal. ¿Estás listo? Dale. Retrocedió con cautela, protegiéndose con sombra oscura. Ya había presenciado su poder durante la evaluación de dones de ayer. Incluso en este espacio reducido, donde sombra oscura se desenvolvía con soltura, su fuerza destructiva era de otro nivel. Pues allá vamos. Tras respirar hondo, Konata sacó una ficha del juego de su bolsillo, la alzó dramáticamente, y la lanzó al aire. Jovencita, abre los ojos y verás la verdad, porque la fantasía no tiene fin. Adiós, ingenua. Cuando Tokoyami fijó la mirada en la ficha que caía en espiral, Konata dio media vuelta y salió corriendo. La ficha cayó al suelo con un tintineo nítido. Siguió el silencio. Tokoyami, mirando fijamente el pasillo ahora vacío, se quedó paralizado por la confusión. Quedan 2 minutos, ¿eh? Konata corrió de vuelta a la sala de maquetas de armas nucleares y miró por la ventana. Midori ya no debería poder vencer a Bakugo en una pelea directa, a menos que use su don. Y si lo usa, bueno, ambos sabemos cómo termina eso. Así que la verdadera amenaza aquí, sigue siendo Tokoyami, ¿eh? Ella miró hacia la puerta pensativamente. Bueno, no es mi problema. Me limitaré a defender aquí. Más espacio, mejores posibilidades. Si tan solo pudiera ganar 2 meses, nueva misión de historia desbloqueada. Evita que Izuku Midori ya se dañe el brazo de forma permanente. Progreso. 0%. Por cada 20% completado, se desbloqueará una nueva transformación. Otra misión más. Antes de que pudiera reaccionar por completo, apareció ante sus ojos una cuenta regresiva roja brillante de 30 segundos. ¿En serio? Solo 30 segundos. Te encontré. La voz de Tokoyami resonó desde la puerta. Elegir una habitación amplia y abierta, inteligente. Tienes ventaja táctica, pero, se detuvo a mitad de la frase. Crepitar. Chispas azules danzaban en el aire, deslizándose por las paredes. La chica a la que había estado persiguiendo había desaparecido. En su lugar se encontraba una chica de pelo corto y piel morena, con una gorra de béisbol, cuyo cuerpo estaba rodeado de relámpagos azules y blancos. Las cámaras inmediatamente se pusieron en negro. Observó la palma de su mano con silenciosa curiosidad, y luego alzó la mirada. Una moneda giró en el aire y aterrizó suavemente en la punta de su dedo. ¡Fuom! Un rayo naranja pasó zumbando junto al rostro de Tokoyami como una lanza, atravesando la pared como si fuera papel. No se detuvo, simplemente siguió avanzando, perforando paredes, cortando el edificio en línea recta, dejando un rastro luminoso en el aire antes de desvanecerse en la distancia. Así que esta es la verdadera forma del don llamado fantasía, ¿eh? Tokoyami solo pudo quedarse mirando, atónito por la fuerza bruta que se escondía tras lo que parecía una simple película. El partido está decidido. Con esas palabras, saltó por la ventana, desafiando la gravedad mientras corría junto a la pared, dirigiéndose directamente al campo de batalla de Midoriya y Bakugo. ¿Fue eso, Konata-san? A través de su auricular, Midoriya ya había escuchado la actualización de Tokoyami. Pero al verla ahora, rodeada de relámpagos y con un aspecto completamente distinto, se quedó paralizado. Llegué a tiempo. Al ver que la cuenta atrás se detenía en 15 segundos, exhaló aliviada. Está bien, Midoriya-kun, se acabó. No tienes que, apártate de mi camino. Esta es mi pelea. Un Bakugo rugiente, con fuego crepitando en sus manos, se abalanzó directamente sobre ella. 26. Capítulo 26. Misión fallida, moral intacta. Una violenta explosión resonó en el estrecho pasillo. Con cada estallido, un calor abrasador se acercaba, como un infierno viviente que persigue a su presa. Una silueta envuelta en llamas surgió de repente, avanzando a una velocidad vertiginosa.
Impulsándose con una explosión de su mano izquierda, Bakugo Katsuki se lanzó directamente contra la chica con una sonrisa malévola dibujada en su rostro. Las llamas giraban alrededor de su puño derecho, golpeando hacia abajo como un meteorito. El número 1, ¿eh? Justo cuando el ataque de fuego de Bakugo estaba a punto de impactar, una red de electricidad azul crepitante surgió alrededor del joven moreno de pelo corto. Los arcos azul blanquecinos chocaron con el fuego en el aire. Pero en lugar de una explosión ensordecedora, una fuerza invisible empujó a Bakugo varios pasos hacia atrás. Che. Campo electromagnético. Recuperando el equilibrio, Bakugo chasqueó la lengua con irritación, con los ojos llenos de desdén. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí? La chica entrecerró ligeramente los ojos, con un tono poco divertido. Arcos de relámpagos blanco-azulados parpadeaban sobre su figura. Una tormenta la envolvía como una armadura. Desde la distancia, la visión era hipnotizante. Peligrosa, pero hermosa. Se acabó el tiempo. El equipo de los villanos gana. La voz de Olmig se escuchó a través del auricular justo a tiempo. Bakugo fulminó con la mirada a Midoriya Izuku y a la chica que estaba a su lado. No dijo ni una palabra. En lugar de eso, se giró y saltó directamente por el agujero que había abierto en la pared. Aún así perdimos. Midoriya se desplomó contra la pared, con el traje desgarrado y maltrecho. Su voz era amarga. ¿De verdad lo único que importa es ganar? Konata se paró frente a él, con voz cortante. Si no hubiera aparecido, ibas a usar tu don, ¿verdad? Yo, Konata, yo. A Midoriya le costaba responder. Ya sabía que esa chica no era una compañera cualquiera. Tokoyami le había contado que esa estudiante transferida de lengua afilada era la infame Konata. Pero al encontrarse frente a frente con ella, aún así se quedó sin palabras. Ella lo interrumpió fríamente. Ni siquiera puedes controlar tu propio don, y estabas a punto de volarte el brazo otra vez. ¿Qué? ¿Solo porque Recovery Girl puede curarte, crees que tu cuerpo es desechable ahora? ¿Crees que eres una especie de Super Saiyajin? Yo no estaba. Si de verdad quieres ser un héroe, lo primero que debes aprender es a protegerte. Si abusas de tu don antes de entender cómo controlarlo, te prometo que tu brazo quedará permanentemente lisiado. ¿Y luego qué? ¿Crees que un héroe manco va a ser noticia? Lo siento, tendré más cuidado. La voz de Midoriya tembló al disculparse, aunque no estaba seguro de por qué sentía que tenía que hacerlo. HMPH. Será mejor que lo hagas. Konata resopló, cruzó los brazos y se dio la vuelta para bajar las escaleras. Progreso de la historia. 20% nueva transformación desbloqueada. Por favor, revise la pantalla de su sistema. Una discreta notificación apareció en una pantalla que solo ella podía ver. No está mal. 3 días de espera, pero de todas formas no creo que vaya a haber una batalla épica contra un jefe en la escuela. No necesito Railgun para las cosas diarias. Además, si pasa algo, Sana me cubre las espaldas. Y además, nueva forma, ¿eh? Me pregunto quién será. Con una sonrisa burlona para sus adentros, Konata regresó a la sala de monitores. Bakugo la había rechazado, mirándola con furia al entrar antes de resoplar y darse la vuelta. Nivel de afecto de Bakugo Katsuki. 5. Vaya, su nivel de afecto es realmente fácil de alcanzar, pensó, divertida, mientras se reincorporaba discretamente al grupo. Casi al instante, la mitad de la clase la rodeó con una charla animada. Aunque las cámaras del piso superior habían resultado dañadas y nadie había presenciado su ataque con el cañón de riel, el crepitar de los relámpagos que la rodeó después dejó una profunda huella. Su presencia, su poder, era como si se hubiera transformado en alguien completamente diferente. Misterioso. Poderoso. Inolvidable. Esta es la verdadera forma de mi don, dijo, bajándose la gorra y tosiendo levemente. Las preguntas no cesaban. Eran demasiadas para que una sola chica pudiera responderlas todas a la vez. Algunas tenían un trasfondo, cuestionable, como es que es una Chunibyo empedernida. Esas, sin duda, fueron ignoradas. Vamos. ¿Ella? ¿Una Chunibyo? Absolutamente no. Poco después, Midoriya y Tokoyami regresaron. Este último se mostraba tan tranquilo como siempre, sin inmutarse por la pérdida. Pero Midoriya tenía la cabeza agacha, sumido en sus pensamientos. Las palabras de Konata le habían impactado profundamente. Muy bien. Es hora de un repaso rápido. Olmig se paró frente a la clase con su cuaderno. Bakugo-kun, tu comportamiento fue el más problemático. Te lanzaste solo, ignoraste a tu compañero y usaste movimientos muy destructivos en un espacio reducido. Eso es un gran error.
Frunció ligeramente el ceño, haciendo una pausa. Y al final, atacando a tus propios compañeros de equipo, dejó que el resto quedara suspendido en el aire. Seamos honestos. Si Konata no hubiera revelado su verdadero poder, no habría tenido ninguna posibilidad contra Tokoyami. La estrategia más inteligente habría sido contener a Tokoyami y dejar que Konata se enfrentara a Midoriya. Pero te dejaste llevar por tus emociones, poniendo la misión en riesgo. De los 4, fuiste el que peor lo hizo. Bakugo no respondió, pero Konata pudo verlo. Tenía los puños tan apretados que le temblaban. 27. Capítulo 27. Una nueva transformación única. El siguiente es Konata-san. Tras finalizar su comentario sobre Bakugou Katsuki, All Might dirigió su mirada hacia Konata y le preguntó en tono inquisitivo. ¿Esa era la verdadera forma de la fantasía de tu peculiaridad? Hay un montón de rarezas por ahí, ¿verdad? Dudo que sea el único con una peculiaridad de tipo transformación. Eligiendo cuidadosamente sus palabras, Konata respondió con calma. Para ser precisos, esa no era mi verdadera forma. Es solo una de mis transformaciones. No había razón para ocultar ese tipo de detalle. La gente se enteraría tarde o temprano, así que bien podía decirlo con seguridad. Uno de ellos, All Might lo pensó un momento antes de continuar. Debe haber algunas limitaciones. Aizawa me comentó que, una vez que domines por completo la electricidad, tu habilidad en combate rivalizará con la de un héroe profesional. Esa forma, podrías controlar la electricidad por completo en esa forma, ¿verdad? Correcto. Konata asintió con expresión seria. Ella se encuentra entre los 7 espers más poderosos de Ciudad Academia, la señorita de la escuela secundaria Tokiwadai, una esper de nivel 5. Su nombre, Misaka Mikoto, la Railgun. Normalmente la llamo simplemente One-sama. Al escuchar su introducción impasible sobre la identidad y la historia de la forma, todos guardaron un silencio colectivo. Después de todo, en este mundo no existía Ciudad Academia ni clasificaciones de espers. Todos asumieron que se trataba simplemente de otro caso de síndrome de Chunibyo delirante. Las peculiaridades en las transformaciones no eran raras, pero asignar nombres, historias de fondo e incluso rasgos de personalidad a tus formas, solo ella llegaría tan lejos. Con esta constatación, Konata confirmó algo una vez más. Nadie le cree cuando dice la verdad. El resto no merecía mayor explicación. Ella creía firmemente que, de no haber intervenido, Izuku Midoriya habría terminado de nuevo en la enfermería. Le había preguntado a Tokoyami al respecto, y él le confirmó que Midoriya había trazado una estrategia completa para su simulacro de batalla. Al parecer, Midoriya había planeado entretener a Bakugou el tiempo suficiente para que Tokoyami la atacara. Durante ese tiempo, Bakugou irrumpiría desde el segundo piso y dejaría que Dark Shadow se apoderara de la bomba aprovechando el caos. Si ella no hubiera intervenido para declarar a Tokoyami fuera de combate con una fuerza abrumadora, el resultado podría haber sido cualquiera. Al mirar a Midoriya ahora, con la mirada fija en las batallas que se desarrollaban, Konata no pudo evitar suspirar para sus adentros. Si no hubiera hecho trampa, tal vez habría perdido. Aún así, evitó que su brazo volviera a quedar destrozado. Debería agradecérselo, ¿no? Quizás podría usar eso como moneda de cambio para sacarle algo de comer más tarde. Para ser justos, esta batalla simulada fue sorprendentemente efectiva. Todos eran nuevos y no se conocían bien, pero después del entrenamiento conjunto, muchas de esas barreras desaparecieron. Konata incluso hizo algunos amigos nuevos. Como Yaoyorozu Momo, cuyo disfraz la hizo sonrojar un poco, Kaminari Denki, el rubio Pikachu con poderes eléctricos. Y Agakure Toru, que era alegre, enérgica y tenía un traje de heroína que prácticamente gritaba peligro para la seguridad. También tuvo la oportunidad de ver un montón de cosas curiosas e interesantes. ¿Pero quién destacó más? Sin duda, Todoroki Shoto. El chico con el pelo mitad rojo, mitad blanco y una cicatriz de quemadura en el ojo izquierdo. Su peculiaridad: mitad frío, mitad caliente. El lado izquierdo se congelaba, el derecho ardía. Literalmente congeló un edificio entero él solo y ganó sin esfuerzo. Un truco andante. Esa fue la sincera primera impresión de Konata, quien casi sufrió congelación por el aire frío que emanaba del chico, proveniente del otro lado del campus. En serio, eso fue injusto. Incluso tenía esa actitud gélida de no me hables. Konata solo lo había mirado un par de veces por curiosidad, y su mirada fría acabó de inmediato con cualquier deseo que tuviera de entablar conversación.
Ella quería preguntarle si podía usar ataques como Igambana o Absoluto Cero, y tal vez ofrecerle algunas ideas creativas, pero bueno, no importa. Tras aproximadamente 3 horas, el simulacro de combate finalmente concluyó. All Might despidió a la clase con un anuncio apresurado y prácticamente desapareció en un instante. Al verlo alejarse a toda velocidad, Konata tuvo una vaga idea del motivo. Supongo que debería darme prisa y desbloquear a Miku. Onmee-sama es una maga de ataque a distancia. Shiya Nana es una guerrera de fuego cuerpo a cuerpo. Hatsune Miku, probablemente sea una sanadora, ¿verdad? Me pregunto si podrá curar a All Might, me cae bien. Ella estaba claramente en un mundo de fanáticos de All Might. Por lo visto, ella también lo era ahora. Mientras charlaba distraídamente con sus nuevas amigas, regresó a clase. Una vez allí, se cambió a regañadientes de lo que sin duda era el atuendo más bonito que había usado desde que llegó a este mundo, su traje de combate, y se desplomó sobre su escritorio. Es hora de estudiar su transformación recién desvelada. Y fue especial. Como algo realmente especial. La más singular de todas sus formas hasta el momento. Tan singular que ninguna otra transformación se le acercaba. Al contemplar el nuevo icono que había aparecido en su pantalla, justo al lado del de Hatsune Miku, el rostro de Konata se contrajo de incertidumbre. Este caso augura problemas, desbloquearlo ni siquiera fue difícil. Si se concentraba solo en ese camino, probablemente lo lograría en una semana. Pero, realmente no creo que este sea el mundo adecuado para usar esta forma, quizás debería ir primero por Miku. Se quedó sentada allí, atrapada en la espiral definitiva de indecisión. Bienvenidos a El arco de la mejora de Konata. 28. Capítulo 28. Malicia desde las sombras. Realmente necesito encontrar una manera de ganar dinero pronto. Mientras volvía a casa sola con la bolsa colgada al hombro, Konata se mordía el pulgar pensativa. Tras probar los almuerzos baratísimos y deliciosos de la cafetería de la UA, las rebanadas de pan que antes le encantaban de repente le supieron hacer a masticada. Simplemente ya no podía comerlas. Esto debe ser lo que llaman es fácil pasar de lo frugal a lo extravagante, pero difícil volver atrás. Aunque las comidas en la cafetería de la UA eran baratas, para alguien como ella, que quería dividir cada yen por la mitad antes de gastarlo, seguía siendo una carga enorme. Quizás podría pagarlas a corto plazo, pero si esto continuaba, probablemente terminaría escapándose por la noche para hacer trabajos poco honrados solo para pagar las cuentas. En cuanto a aprovecharse de Ochako Izuku para comer, bueno, todavía le quedaba algo de orgullo y amor propio. Necesito encontrar pronto una fuente de ingresos fiable, legal y estable. Pero como la escuela me quita casi todo el tiempo, ¿debería volver a trabajar en el Mai Café? El encargado era, bueno, fácil de tratar. Tras una cuidadosa y minuciosa reflexión, Konata descartó a regañadientes aquella tentadora idea. Para completar la misión de desbloquear a Miku, necesito comprar una computadora. Pero no tengo dinero, y todas las formas rápidas de ganarlo probablemente sean ilegales. Quizás debería intentar salir por la noche y robar a los malos. Si tengo suerte, podría encontrarme con algunos gamberros y darles una lección, ¿sí? Ese es el plan. Esta noche empiezo. Tras encontrar finalmente una especie de solución, Konata dejó escapar un suspiro de alivio y sus pasos se aligeraron notablemente. Al llegar a una bifurcación, dudó un instante antes de elegir el camino más largo y menos conocido. Si planeaba salir de noche a cometer algún que otro robo amistoso, lo lógico era explorar la zona con antelación. Pero justo después de que su figura desapareciera calle abajo, unas figuras vestidas de forma extraña salieron del callejón cercano al camino que ella había planeado tomar originalmente. La noche transcurrió sin incidentes. Después de toda la noche, apenas conseguí 1000 yenes. Al día siguiente, Konata se arrastró hasta la escuela, luciendo 2 ojeras oscuras y pronunciadas mientras se obligaba a mantenerse despierta. Ya fuera por suerte o por desgracia, había recorrido la ciudad desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana y solo se había topado con un puñado de auténticos villanos. En cambio, la confundieron con uno varias veces y estuvo a punto de ser arrestada por sospecha. No ganó mucho dinero, pero sí se las arregló para agotarse por completo. Necesito llegar temprano a clase y echarme una siesta. Con ese objetivo en mente, aceleró el paso inconscientemente, solo para ser bloqueada por un grupo de reporteros antes de que pudiera siquiera acercarse a la puerta principal de la UA. Disculpe, estudiante, ¿puede confirmar si All Might realmente está dando clases en la UA? Una reportera le empujó un micrófono.
Puaj, Konata echó un vistazo a los periodistas que la rodeaban. Suspiró, se detuvo y pensó un momento antes de señalar al otro lado de la calle. Probablemente obtendrías mejores respuestas preguntándole al propio Olmigt. Recuerdo que suele venir de esa dirección cuando va camino a la escuela. Si esperas allí, puede que lo alcances en unos 10 minutos. Y con una sonrisa burlona, añadió, será mejor que te des prisa. Si pierdes el tiempo hablando conmigo y él se cuela mientras no estás mirando, bueno, eso será culpa tuya. Antes de que pudiera terminar, los periodistas se dispersaron como pájaros, dejando a Konata encogiéndose de hombros y caminando tranquilamente hacia adelante. Venga, espera ahí. Si Olmigt aparece de verdad, me como mi sombrero. Los periodistas son lo peor, Konata-san, ¿cómo se deshizo de esos periodistas? Antes de que pudiera dar más de 2 pasos, una voz familiar la alcanzó, con curiosidad. Vamos, solo quiero dormir, reprimiendo un suspiro, Konata se giró y reconoció de inmediato a la persona que estaba a su lado. Yaoyorozu Momo. Ton. Creación. Junto con Todoroki, fue una de las 2 estudiantes admitidas por recomendación. Una chica rica de pura cepa. Konata recordaba su nombre con claridad por una razón. Sonaba caro. Momo-san, ¿puedo llamarte simplemente Momo? Por supuesto, Konata-san. Momo parpadeó al principio, pero rápidamente sonrió. Como ven, así es como luce una buena educación. Todoroki bien podría ser un cubo de hielo andante. Ambos eran estudiantes recomendados, pero sus personalidades eran totalmente opuestas. Mientras caminaban, Konata explicó con naturalidad. Es sencillo. Solo hay que darles algo aún más interesante que perseguir. Les dije que Olmigt iba a pasar por allí, y enseguida salieron a interceptarlo. Así que eso es todo lo que se necesita para que se vayan. Claramente sorprendida por la estrategia, Momo quedó momentáneamente atónita. Sí. Konata levantó un dedo como un profesor. Yo lo llamo una mentira benevolente, ¿eh? De repente sintió que alguien la observaba y miró al otro lado de la calle, pero no vio nada sospechoso. Solo más periodistas. ¿Fue solo mi imaginación? Haciendo caso omiso de esa sensación, se volvió hacia Momo. Démonos prisa y lleguemos a clase antes de que se den cuenta de que los han engañado. Con lo listos que son, no tardarán mucho. Bien, vámonos. Momo también echó un vistazo al otro lado de la calle y, al ver que los reporteros empezaban a volverse hacia ellos, agarró la mano de Konata y la arrastró hacia la UA antes de que pudieran ser rodeados de nuevo. Sensei, de verdad que se fijó en nosotros. Un hombre encapuchado salió de detrás de un árbol, lamiéndose los labios secos. Ayer por la tarde cambió de ruta tras presentir peligro, y anoche, cuando intentamos secuestrarla mientras estaba sola en casa, ni siquiera estaba. Esta chica es ridículamente precavida, ¡qué fastidio! 29. Capítulo 29. El protagonista es sorprendentemente popular, niebla densa por fin, ha llegado el momento perfecto para la siesta. En el instante en que Konata divisó a lo lejos la puerta del aula de la clase 1A, sintió una oleada de emoción. La razón era simple. Ya estaba medio dormida. Si Yaoyorozu no la hubiera estado arrastrando todo el camino, Konata probablemente se habría acurrucado en el suelo del pasillo y se habría quedado dormida. Su mente era un caos, como si estuviera llena de arena mojada, y caminaba dormida por puro instinto. Como era de esperar, Yaoyorozu notó que algo andaba mal. Konata solo respondía con adormilados mmhm sin importar lo que dijera. Con los ojos medio cerrados, apenas consciente de lo que ocurría, la chica dependía completamente de la guía de Yaoyorozu. ¿Es este el efecto secundario de haber abusado de su don ayer? Yaoyorozu no pudo evitar preguntarse. Tenía sentido. Si un don tan poderoso no tuviera ninguna desventaja, ¿no estaría esa persona totalmente destrozada? Igual que caminar y Denki. Si usar demasiada electricidad no lo convertía en un Pikachu frito, su don sería demasiado poderoso. Aún así, ¿por qué Konata insiste en llamarlo Pikachu? Estoy muy agradecido. En cuanto Konata entró tambaleándose en el aula, le dio las gracias a Yaoyorozu con voz soñolienta, se dejó caer de bruces sobre su pupitre y se quedó dormida en cuestión de segundos. Cada vez más estudiantes entraban en la sala. Al ver a Konata desmayada en cuanto llegó, las reacciones de todos fueron complicadas. En un momento dado, Ida Tenya intentó despertarla entre clases, golpeando el escritorio y gritando, pero Konata ni se inmutó. Al contrario, parecía aún más tranquila. Cuando se enfrentó a esa realidad, Ida cayó en una silenciosa desesperación. Cuando sonó el timbre, Aizawa Shouta entró con una pila enorme de hojas para calificar.
Sus ojos se posaron inmediatamente en Konata, que seguía babeando sobre su escritorio. En lugar de despertarla, Aizawa se acercó tranquilamente, le puso un borrador de pizarra en la cabeza y regresó al podio como si nada hubiera pasado. Todos en la clase 1A quedaron sumidos en un silencio inquietante. Muy bien, buen trabajo ayer, dijo Aizawa con indiferencia, como si el incidente de la siesta y el borrador nunca hubiera ocurrido. Revisé su desempeño y los vídeos de entrenamiento. Algunos lo hicieron bien. Otros fueron un desastre. Voy a criticar seriamente a cierta persona. En su sueño, Konata se encontró dentro de una extraña sala de espejos. Cada espejo mostraba una versión diferente de sí misma, algunas incluso intentando salir arrastrándose. Ante semejante pesadilla, bostezó, se dejó caer, y volvió a dormirse. Un sueño dentro de un sueño, dentro de otro sueño. Perdió la cuenta de cuántas veces se había despertado solo para descubrir que seguía soñando. Por mucho que lo intentara, no lograba salir de ese estado. Y finalmente, perdió los estribos. Estás bromeando. No puedo morir aquí así. Mi destino está entre las estrellas. Con aquel grito primal, Konata se despertó sobresaltada. El polvo de tiza revoloteó sobre su cabeza y algo ligero salió volando de su escritorio. ¿Eso era una goma de borrar? Se frotó el pelo y el mechón rebelde, parpadeando con los ojos entrecerrados. El aula estaba en completo silencio. Todas las miradas estaban puestas en ella. ¡Oh! ¡Genial! Y allí, en el podio, acurrucada en un saco de dormir, había una criatura no identificada que, de alguna manera, se había dado la vuelta en medio de un ronquido. ¿Por qué me miran así? ¿Tengo algo en la cara? Se rascó la mejilla nerviosamente e instintivamente se encogió hacia la pared, rodeada por las miradas de sus compañeros. Hombre, ¿por qué todo el mundo se emociona tanto con las elecciones de delegados de clase? Konata permanecía sentada en su escritorio, garabateando Midoriya y Zuko en su papeleta mientras murmuraba entre dientes. Gracias a los susurros de Tsuyu, finalmente comprendió lo que estaba sucediendo y quién era el responsable de la emboscada con tiza. Se arreglaría el pelo más tarde. Aunque le gustaba pasar desapercibida, sabía que en el momento en que gritó antes, cualquier esperanza de lograrlo se había esfumado. Ahora oficialmente catalogada como la reina suprema del Chunibyo de la clase 1A, Konata solo podía sentir la aplastante malicia del destino, especialmente una vez que se contaron los votos. ¿Qué demonios? Obtuve 5 votos. ¿De dónde? Se quedó mirando los resultados, estupefacta. TCH. Bakugo Katsuki chasqueó la lengua, apoyó la cabeza en la mano y se giró hacia la ventana. 0 votos, como era de esperar. Un verdadero símbolo del camino sagrado. Y Ida Tenya, que aspiraba a ser presidente de la clase, se cubrió el rostro con las manos en silencio. Había votado por otra persona, por honor. Obviamente. He hecho todo lo que he podido. Tokoyami Fumikage le dirigió a Konata una mirada enigmática, como si acabara de completar un ritual sagrado. Bueno, ya están los resultados. Konata como presidente de la clase. Midoriya como vicepresidente. Listo. Aizawa salió de su saco de dormir, revisó el marcador y anunció los resultados con todo el entusiasmo de una babosa medio muerta. Espera, un momento. Me opongo. Konata alzó la mano, pero la mirada de Aizawa se clavó en ella como la de un depredador. Konata, ven a mi oficina después de la reunión. De acuerdo. Lo que iba a decir se le quedó en la boca. Con un gesto avergonzado, aceptó su destino. 30. Capítulo 30. Mi corazón es tan profundo como el océano. Me regañaron bastante, ¿eh? Konata salió de la oficina de la facultad con una expresión que solo podía describirse como de profunda tristeza. Suspiró, apartándose el flequillo de los ojos. Sinceramente, pensó que Aizawa la había llamado para preguntarle sobre su particularidad, sobre todo después de su cosplay de Railgun del día anterior. Estaba lista para dar una presentación completa en PowerPoint sobre electromagnetismo. En cambio, no te duermas durante la clase. Eso fue todo. Esa fue toda la reunión. Ni una sola pregunta sobre el rayo, las chispas o su transformación que cambió el mundo. Hola. Nadie la vio convertirse en Misaka Mikoto. Ni siquiera un simple wow, eso fue genial. Para colmo, de alguna manera terminó convirtiéndose en la presidenta de la clase. Ese título la golpeó como un camión en una novela ligera. Sin embargo, al meter la mano en el bolsillo, su ánimo mejoró un poco.
El momento Robin Hood del día anterior, gracias a una redistribución totalmente ética de la comida para llevar de cierta persona, le había reportado suficiente dinero para disfrutar de una semana de comidas en la cafetería. Con el ánimo medio recuperado, se sacudió el polvo de tiza del uniforme y regresó a clase con paso pesado. El resto de la mañana fue una clase de cultura. O sea, simulador de siesta. Mientras fingía escuchar, la mente de Konata divagaba, como de costumbre. En concreto, pensaba en el hecho de que, durante la votación de la clase, de alguna manera había obtenido la mayor cantidad de votos para presidenta de la clase. Se suponía que este era el momento de ira. Ese chico tenía toda la pinta de ser el futuro presidente del consejo estudiantil. Pero no. Konata, el holgazán certificado, terminó quedándose con el título. ¿Y ahora? Tenía una misión. Encuentren a los traidores. Eran 5. 5 compañeros levantaron la mano y pensaron, sí, hagámosla responsable de algunas cosas. Comenzó a analizar a los sospechosos como cierto detective de pelo blanco y aficionado a los dulces. Primero, Tokoyami Fumikage. Obtuvo 0 votos. Lo que significaba que votó por otra persona. La química entre ellos. Una sinergia Shinibi en su máxima expresión. Definitivamente sospechoso. Ella garabateó su nombre en una hoja de papel en blanco. Siguiente. Tsuyu Asui. Mantuvieron el contacto visual durante exactamente 1,5 segundos. Básicamente, eso fue una confesión en términos de la lógica del anime. Y así, pasó a la lista. Tercero, Denki Kaminari. Sin duda votó por ella simplemente porque no paraba de llamarlo Pikachu. Tenya Ida. Probablemente votó por Midoriya. Código de amistad activado. Bakugo. Sorprendentemente, también podría haber votado por Deku. Hermanos a la fuerza. Yaoyorozu. Tenía dinero. Quizás le pagaría el almuerzo a Konata la próxima vez. Mineta. Evítalo. Agakure. El don de la invisibilidad es de nivel Dios para dormir en clase. Ojiro. Cola blanca. De acuerdo. Shoji. Máscara misteriosa. Podría ser guapo. O un parásito. Hiro. Tranquilo y relajado. Aprobado por Konata. Aoyama. Siempre mira fijamente a la cámara. Probablemente votó por sí mismo. Cuando terminó la clase de inglés, ya había escrito el nombre de todos, incluido el suyo. Esto es estúpido. Suspiró y metió la lista en su libro de texto de inglés como si fuera contrabando. Solo soy un viajero de paso. Este mundo no significa nada para mí. Llegó la hora del almuerzo. Konata, ahora armada con una bandeja de la cafetería llena de comida que le devolvería la vida, se dirigió a su sitio habitual, reservado por Ochako, su compañera de la cafetería. Poder comer esto todos los días, eso sí que es felicidad. Miraba su comida con ternura, como si fuera su primogénito. Felicidades por convertirte en presidente de la clase, dijo Ida con rigidez mientras se sentaba frente a ella. Es un puesto al que siempre he aspirado. ¿Lo quieres? Preguntó con la boca medio llena. Puedes quedártelo. Incluso le diré a Izawa Sensei que renuncio. Pero Ida levantó un dedo como un abogado en un drama judicial. ¡No! Eso sería inapropiado. La clase te eligió. Sería deshonroso ir en contra de su decisión. Te lo tomas demasiado en serio, murmuró ella. Creo que harás un trabajo estupendo. Sonrió Ochako. Es un placer estar contigo y haces que todos se sientan seguros. ¿Sí? Incluso derrotaste a ese villano de un solo golpe ayer. Añadió Kaminari, prácticamente radiante. Konata hizo un gesto con la mano. Eso fue solo una vez. Mi transformación tiene un tiempo de recarga. 5 minutos activa, luego necesito 3 días para recargarme. Oferta por tiempo limitado, ¿sabes? Los ojos de Midoriya se iluminaron como los de un protagonista de shonen en pleno aumento de poder. Espera. Konata-san, ¿entonces tu don no siempre es utilizable? Konata-san. ¿Desde cuándo recibo honoríficos? Suspiró y se resignó a tener que explicarlo por enésima vez. Está bien, escucha. Mi peculiaridad es en realidad, Rin. La alarma del campus sonó antes de que pudiera terminar. 31. Capítulo 31. Deja de robarme el protagonismo, bastardo. Se ha vulnerado el nivel 3 de seguridad. Todos los estudiantes, por favor, evacúen inmediatamente. Al fuerte sonido de una sirena, le siguió rápidamente la voz de una mujer que resonó a través de los altavoces. Barrera de seguridad, 3. Inclinando la cabeza, Konata parecía genuinamente desconcertada. ¿Qué? Ua fue hackeada.
Entre el grupo, Tenya Ida fue el primero en ponerse de pie de un salto, y su expresión se ensombreció al instante. Lejos de tranquilizar a nadie, la alarma tuvo el efecto contrario. Desató el pánico en toda la cafetería. Al ser la zona más concurrida durante el almuerzo, el caos se extendió rápidamente. Se oyeron gritos y los estudiantes corrieron hacia las salidas, abandonando sus bandejas sin pensarlo dos veces. Los humanos somos animales de manada. Basta con que una persona salga corriendo para que todos los demás la sigan. En 30 segundos, la cafetería estaba casi completamente desierta. Todos, nosotros también deberíamos irnos. Ladró Ida, girándose bruscamente para encarar a Izuku y a los demás. Esta es la primera vez en 3 años que UA sufre una brecha de seguridad. Alojarse aquí podría ser peligroso. Adelante, ustedes. Yo ni siquiera he empezado a comer todavía, respondió Konata, señalando con desgana su bandeja intacta. Ahora no es el momento, ¿no crees que lo más peligroso es una estampida provocada por el pánico? La gente es fácil de influenciar. Si los seguimos ciegamente, podríamos empeorar las cosas. Incluso si los enemigos lograran entrar en UA, ¿acaso reunirnos en multitud no nos convertiría en presa fácil? Tomó sus palillos y comenzó a comer, ignorando la urgencia que la rodeaba. ¿Me estás tomando el pelo? Ahorré muchísimo solo para disfrutar de una comida decente en la cafetería de la UA, y justo antes de mi primer bocado, alguien saca a relucir el tema del ataque terrorista. Por favor. Konata también tenía sus sospechas. Después de 3 años de tranquilidad, la UA es atacada justo después de que el protagonista se matricula. No se creía la excusa de la coincidencia. Lo más probable era que los intrusos tuvieran a Izuku en la mira. Y aunque él pudiera tener la protección argumental de un protagonista, ella no. Seguirlo era buscarse problemas. Aún así, decir todo eso en voz alta sería una falta de tacto. Si había algo en lo que Konata era bueno, era en inventar la excusa perfecta. Moralmente justa, lógicamente sólida y con un toque de dramatismo. Sin esperar a que nadie la interrumpiera, continuó entre bocado y bocado. Entramos en esta escuela por una razón. Cualquiera que haya elegido el curso de héroes debe soñar con convertirse en un héroe, ¿verdad? Pero díganme, ¿acaso un héroe huiría del peligro? ¿Entraría en pánico ante una simple advertencia? ¿Seguiría ciegamente a la multitud sin pensar? La cualidad más importante de un verdadero héroe, es mantener la calma, pase lo que pase. Tras soltar esa bomba con un tono totalmente inexpresivo, Konata se felicitó mentalmente. Lo había conseguido. Solo son un grupo de periodistas que se colaron. No hay motivo para alarmarse. Una voz provino de detrás de ellos. Como si lo hubiera invocado, Shoto Todoroki pasó con su propia bandeja de comida, hablando con naturalidad como si nada de aquello le incumbiera. ¿Periodistas? Ida parpadeó y luego reaccionó de inmediato. Por supuesto. Si eso es cierto, los demás estudiantes podrían resultar heridos en el pánico. Dándose la vuelta rápidamente, le gritó por encima del hombro a Izuku. Yo iré a calmarlos. Mantente alerta. Espera. Yo también voy. Respondió Izuku, dudando solo un momento antes de mirar a Konata, que seguía comiendo tranquilamente. Yo también ayudaré. Añadió Ochako, saludando rápidamente a Konata con la mano antes de salir corriendo tras los chicos. Konata. Levantó la cabeza lentamente para mirar fijamente a Todoroki, que estaba sentado a pocos asientos de distancia, con el rostro inexpresivo pero con una furia interior que bullía en su interior. Ese fue mi momento dramático, maldita sea. ¿De dónde demonios has salido? ¿No sabes lo que significa el primero que llega, se lo lleva? ¿Por qué te metiste solo para robarme el protagonismo, maldito acaparador de atención? Debido al comentario oportuno, y totalmente inoportuno, de Todoroki, Konata se quedó rumiando en silencio mientras terminaba su comida, que ahora le sabía mucho menos satisfactoria. Poco después de que terminara el almuerzo, el estridente sonido de las sirenas policiales resonó desde fuera de la escuela. Finalmente llegaron las autoridades y la persistente oleada de periodistas fue expulsada por la fuerza del campus de la UA. Tanto Present Mitt como Aizawa parecían a punto de desmayarse por el estrés. Lidiar con tantos reporteros no era más fácil que enfrentarse a villanos. De hecho, era peor. En un mundo donde la información se propaga como la pólvora, incluso los héroes debían tener cuidado. Si tan solo empujaban a un reportero, al día siguiente serían tachados de villanos en los titulares. Por muy molestos que fueran estos periodistas, el profesorado no tenía más remedio que soportarlo.
Cuando finalmente se marchó el último periodista, ambos profesores se relajaron visiblemente, como si enfrentarse a una horda de delincuentes hubiera sido menos agotador que esta tormenta mediática. De pie frente a los restos destrozados de la gigantesca puerta de acero de la UA, Aizawa frunció profundamente el ceño. La barrera escolar no es algo que cualquiera pueda romper. Mick, ¿tienes alguna teoría? Present Mick se agachó y recogió un trozo retorcido de metal entre los escombros. O algún canalla se coló durante el caos, o alguien nos acaba de declarar la guerra. 32. Capítulo 32. El desarrollo clásico de la trama shounen. Gracias a la labor de los agentes y el personal, la puerta de acero dañada fue reparada rápidamente. Si bien este incidente de infiltración solo involucró a un grupo de periodistas que causaron disturbios en el campus, sin heridos ni pérdidas materiales significativas, aparte de la puerta, quienes conocían la verdad no pudieron evitar sentir una profunda inquietud. La malicia oculta en la oscuridad había mostrado sus colmillos. Las sombras que acechaban en la oscuridad habían comenzado a moverse. Justicia contra mal. Luz contra sombra. La clase de fundamentos del héroe de hoy será impartida conjuntamente por 3 profesores. Tras la tormenta mediática que había sacudido la Academia UA, Aizawa Shouta parecía visiblemente agotado. Como todos saben, los héroes no solo se enfrentan a los villanos, sino que, con frecuencia, protegen vidas inocentes. El entrenamiento de hoy se centrará en operaciones de rescate en situaciones de desastre, inundaciones, incendios, terremotos y más. Basta de charla. Pónganse sus trajes de héroe. El autobús ya los espera afuera. Cuando estén listos, suban a bordo. Nos dirigimos a las instalaciones de la USG, y el viaje será un poco largo. Aizawa-sensei, tengo una pregunta. Justo cuando Aizawa terminó de hablar, Konata levantó la mano en alto. Adelante. Aizawa la miró. ¿Puedo usar otro medio de transporte? Me mareo en el coche. Entonces, compra pastillas para el mareo. Aizawa levantó ligeramente la cabeza y se dirigió a toda la clase. Empiecen a moverse ya. Nos vemos en el autobús en 10 minutos. Sí, señor. Qué pandilla de niños tan alborotadores y enérgicos. Al mirar a sus entusiasmados compañeros de clase, Konata murmuró para sí misma y dejó caer la cabeza sobre el escritorio. Apenas había dormido la noche anterior, y después del almuerzo, el sueño la había invadido de nuevo. Ojalá su mareo no empeorara demasiado, o se sentiría mortificada si vomitara en el autobús. 10 minutos después, Konata se encontró prácticamente recostada sobre el regazo de Momo Yaoyorozu, con los ojos cerrados. Por primera vez, sintió que marearse en el coche no era tan malo después de todo. Al escuchar las conversaciones en el autobús, el sueño pronto la venció de nuevo, hasta que Momo la despertó suavemente al llegar a su destino. Lo siento, no dormí bien anoche. Incorporándose torpemente del regazo de Momo, Konata se sonrojó ligeramente y se disculpó. No te preocupes, solo fue un viaje de 30 minutos. Momo le sonrió y también se puso de pie. Bajemos. Yo también quiero disfrutar del cojín de regazo de Momo. Cuando Konata y Momo bajaron del autobús, Mineta asomó la cabeza por el asiento que estaba detrás de ellos, con el rostro contraído por los celos y la añoranza. Mineta, no creo que vayas a tener esa oportunidad en toda tu vida, dijo un chico pelirrojo y fogoso que estaba a su lado con un bufido despectivo. Tras desembarcar, apareció ante la vista un enorme edificio semicircular. USG, acrónimo de Unforeseen Simulation Joint, conjunto de simulación imprevista, era un centro de entrenamiento de rescate construido personalmente por el héroe espacial 13. En su interior había 6 zonas: lluvia intensa, inundación, incendio, montaña, deslizamiento de tierra y derrumbe, lo que permitía simular completamente diversos desastres. 13, la autodenominada heroína espacial, vestía un traje espacial completo, lo que hacía imposible distinguir su apariencia, e incluso su género. A pesar de su aspecto robusto, en realidad era bastante ágil. Con Tirten a la cabeza, la clase y Aizawa entraron en las instalaciones de la USG. Tirten los guió mientras les explicaba el propósito y el diseño del lugar. Mientras tanto, Konata, desinteresada, se quedó rezagada. Aunque prácticamente había dormido durante todo el viaje, aún se sentía mareada y con náuseas. Mientras observaba con curiosidad el enorme interior, empezó a pensar en cómo podría escabullirse y echarse una siesta en algún lugar tranquilo. Como todos sabéis, mi don es el agujero negro. Todo lo que es absorbido por él queda aplastado. Es un poder que puede matar fácilmente. Creo que algunos de vosotros podéis tener dones igualmente peligrosos.
13 habló con convicción desde el frente, mientras Aizawa permanecía cerca, con aspecto aún cansado. ¿Existen peculiaridades tan extrañas? Al oír sus palabras, Konata, que estaba de pie al fondo, sintió que su visión del mundo volvía a cambiar. Si alguien con un don tan aterrador lo usara para combatir, ¿no sería de los mejores? Entonces, ¿por qué alguien con un don tan poderoso elegiría ser un héroe de rescate? Aizawa-sensei, usted dijo que habría 3 profesores. ¿Dónde está el tercero? Preguntó Ida Tenya durante una pausa en la explicación de Tirten. El tercero es All Might. Se unirá a nosotros en breve. Hasta entonces, Tirten y yo estaremos a cargo del entrenamiento. Tras una breve pausa, Aizawa respondió. La mayoría de la clase se emocionó al ver a su ídolo de nuevo. Pero a Konata, las palabras de Aizawa le helaron la sangre. All Might se acerca. El protagonista está aquí. Es un espacio cerrado. Si a eso le sumamos el incidente de esta mañana en el que la UA fue infiltrada, es imposible que algo importante no vaya a suceder aquí. Los villanos probablemente ya se han infiltrado en la USG. 2 profesores protegiendo a 20 estudiantes. Eso es exagerado. Es inevitable que estalle una batalla. Probablemente Midori ya destaque, y luego All Might llegue para salvar el día, es la típica progresión de un shonen. Con ese pensamiento, Konata se acercó sigilosamente un poco más a Midoriya y Izuku. No podía estar segura de que se desataría una pelea, pero era mejor estar preparada. Quizás incluso lograr un momento dramático en el que la belleza salva al héroe. 33. Capítulo 33, Ataque sorpresa. Un desastre repentino sin importar lo que estuviera pasando por la mente de Konata en ese momento, frente a la clase 1A, Tirten continuó hablando. Un don en sí mismo no tiene fuerza ni debilidad. Todo depende del usuario. Mi don, agujero negro, es poderoso, pero también extremadamente peligroso. Un momento de descuido y podría acabar absorbido. Cada año, en todo el mundo, muchas personas mueren por perder el control de sus dones o por ser asesinadas por ellos. Por eso, en esta clase, quiero enseñaros a usar vuestros dones para salvar a los demás. Vuestro poder no existe para hacer daño a la gente. Existe para proteger y rescatar. Dicho esto, Tirten hizo una reverencia cortés a los alumnos de la clase 1A. Eso es todo. Gracias por escuchar. ¿Por qué me están mirando todos? Casi tan pronto como Tirten terminó, la mayoría de la clase se giró para mirar a Konata. Su boca se crispó bajo sus miradas. Recuerdo que Konata estuvo a punto de morir una vez. Casi la mata su propio don, ¿verdad? ¿Salió algo al respecto en las noticias? Esa chica linda y con cara de tonta con el mechón de pelo, Konata. Por eso odio absolutamente a esos estúpidos periodistas de chismes. Malditos. Muy bien, dejemos esa conversación para después de clase. Aizawa tosió varias veces, dirigió una mirada algo extraña a Konata antes de dar un paso al frente. Bueno, entonces, a continuación, BZZZZZ. En ese instante, todas las luces del centro de entrenamiento se apagaron simultáneamente. Una atmósfera extraña y ominosa inundó el recinto, dificultando la respiración. ¿Han venido, verdad? La expresión de Konata se tensó. Inmediatamente se acercó a Izuku Midoriya e instintivamente miró hacia la fuente de agua cerca de la entrada, justo a tiempo para ver cómo el espacio comenzaba a distorsionarse. ¿Qué es eso? De la grieta dimensional distorsionada, una figura tras otra comenzó a emerger. El rostro de Aizawa se ensombreció en el instante en que las vio. Sus pensamientos retrocedieron a esa mañana, cuando la seguridad de la UA había sido vulnerada. Se giró bruscamente hacia los estudiantes y gritó: manténganse juntos y no se muevan. 13. Protejan a los estudiantes. El cambio repentino dejó a todos en la clase 1A completamente confundidos. ¿Quiénes son esas personas? Un momento, ¿es esta otra prueba sorpresa como el examen de ingreso? El caos se extendió entre la multitud. Todos, no se muevan. Aizawa dio la orden a gritos mientras se ponía las gafas, con voz baja y seria. Todos son villanos. Sus palabras fueron como un chorro de agua fría en aceite hirviendo. La clase estalló en un frenesí. Y en ese breve lapso, el número de enemigos que emergían del portal distorsionado ya superaba el centenar, congregándose en el borde del área de entrenamiento de la zona de inundación. A diferencia de los estudiantes presas del pánico, Konata se mantuvo tranquila. Ya sospechaba que algo así podría suceder. Rápidamente se colocó detrás de Tenya y Ida y le dio un golpecito en el hombro.
Ida, necesito que vuelvas corriendo a la escuela y pidas ayuda, ahora mismo. El resto, prepárense para defenderse. Konata. Ida miró hacia atrás sorprendido. No hay tiempo para explicaciones. Esto fue una emboscada premeditada. Es probable que nuestros dispositivos de comunicación estén bloqueados. El enemigo tiene la habilidad de teletransportarse. No hay forma de que todos podamos escapar. Necesitamos que avises a los profesores. Eres el único lo suficientemente rápido. Sin esperar respuesta, Konata continuó rápidamente. Aizawa Sensei no puede con tantos villanos él solo. Y sabían que All Might debía estar aquí hoy, y aún así atacaron. Eso significa. De repente, una niebla negra envolvió a Konata. Sus ojos se abrieron de par en par mientras sus pensamientos se detenían en seco. Tan rápido. ¿No se supone que los villanos deben monologar antes de atacar? ¿No se supone que Deku es el objetivo? ¿Por qué yo? Instintivamente, se giró hacia Izuku, justo a tiempo para ver cómo su rostro se contraía de pánico mientras corría hacia ella, solo para verla desaparecer de la plataforma en un abrir y cerrar de ojos. Ah, por fin te pillé, mocoso escurridizo. Un joven flacucho, cubierto de manos desmembradas, se rascaba el cuello mientras miraba a Konata, quien acababa de ser teletransportado a una nueva ubicación. Su tono denotaba irritación. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Casi por reflejo, Konata adoptó una postura defensiva en cuanto sus pies tocaron el suelo. Pero al darse cuenta de la situación, sintió ganas de maldecir. Estaba rodeada de figuras de aspecto sospechoso que claramente no estaban allí para charlar. Frente a ella se encontraba el extraño joven y, a su lado, una figura corpulenta con el cerebro expuesto y un pico parecido al de un pájaro. Un escalofrío recorrió la espalda de Konata. Creo que no los conozco. Dirigió una rápida mirada hacia la plataforma de observación donde habían estado Aizawa y los demás, y luego volvió a mirar al joven cuyo rostro estaba medio cubierto por una mano amputada. Si la transformación de Misaka Mikoto no hubiera estado en tiempo de recarga, no se habría preocupado. La superioridad numérica era insignificante frente al Railgun. Pero claro, acababa de usar su transformación para completar una misión de la historia el día anterior. Ahora su as bajo la manga no estaba disponible. Escapar usando solo unas pocas habilidades secundarias no era realista. El tipo que tenía delante ya daba bastante miedo, pero la criatura con forma de pájaro a su lado, esa irradiaba una muerte pura. ¿Quién sabe? El sensei te llamó específicamente a ti. Así que pórtate bien y ven conmigo, después de que mate a All Might, claro. El joven extendió la mano hacia ella, con un dejo de locura en la voz. Intenta no resistirte, ¿de acuerdo? Puede que no pueda contenerme. En ese preciso instante, un largo látigo de tela se lanzó contra Konata, tirándolo hacia atrás a la velocidad del rayo. La voz fría de Aizawa resonó en el aire. Aléjate de mi alumno. 35. Capítulo 34, creo que necesito un traje refrigerante, señora Aizawa. Al girar la cabeza para mirar a Aizawa Shouta, que ahora parecía una persona completamente diferente a como era habitualmente, Konata no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Aizawa Shouta. Nombre del héroe. Eraseread. Su don, borrado, le permite anular los dones de cualquiera que esté a su vista. Sin embargo, se desactiva en el momento en que parpadea. Solo funciona contra dones de transformación y mutación, y es ineficaz contra dones emisores o heteromórficos. En combate, usa gafas que le cubren los ojos para evitar que los enemigos sepan cuando activa su don. Combina esto con una maestría excepcional en el combate cuerpo a cuerpo y su arma de captura, una larga tela de sujeción similar a una bufanda, para inmovilizar y someter a sus enemigos. Dicho esto, Eraseread no está hecho para combates prolongados contra grandes grupos. Se especializa en ataques sorpresa y embestidas relámpago. Un asesino de un solo golpe. Pero ahora había cientos de enemigos. Era una cuestión de números. Sinceramente, comparado con él, Tirteen y su don de agujero negro eran más adecuados para esta situación. Pónganse detrás de mí. Con un movimiento de su paño de captura, Aizawa dejó a Konata en el suelo y fijó su mirada en el villano, inquietantemente tranquilo, que descansaba al fondo de la multitud. Eraseread, El villano, rascándose el cuello distraídamente, levantó la vista. ¿Intentabas ganar tiempo para que los niños escaparan? ¿O venías a rescatar a este mocoso? Da igual. Como héroe, has cometido el error más fatal. Tonterías. El rostro de Aizawa se endureció.
Levantó la vista rápidamente y se dio cuenta de que la niebla violeta negra que había teletransportado a Konata antes se estaba extendiendo ahora por los niveles superiores. Si All Might aún no ha llegado, comencemos con un pequeño aperitivo. ¿Un don que borra a otros dones? No es tan impresionante como pensaba. Con un saludo desganado, el villano se dejó caer en las escaleras. ¿A qué esperáis? Vete. Los héroes no merecen cortesía. Me da igual si es Eraserhead. Somos 100 contra 1. Más os vale, extras, ser útiles. Raa. Impulsada por la sed de sangre, la turba se abalanzó sobre Aizawa. Frunciendo ligeramente el ceño, Aizawa preparó su bufanda. Enfrentarse él solo a tantos enemigos ya era una tarea monumental. Además de eso, también tenía cañón de riel. Un deslumbrante rayo pasó zumbando junto a Aizawa, impactando contra las primeras líneas con una fuerza explosiva. Incluso aquel hombre que había endurecido su cuerpo hasta convertirlo en acero salió despedido hacia atrás, electrocutado hasta quedar inconsciente, mientras sus aliados caían tras él como fichas de dominó. No tiene que preocuparse por mí, señora Aizawa. Puedo valerme por mí mismo. Al verlo mirarla, Konata escondió disimuladamente su mano derecha quemada detrás de la espalda, fingiendo indiferencia. Fue solo durante el combate real que Konata se dio cuenta de lo inconvenientes que podían ser los dones basados en habilidades. Un solo segundo de retraso podía decidirlo todo. Su Railgun necesitaba 12 segundos para recargarse, 12. Si no fuera por ese terrible tiempo de recarga, estaba segura de que podría despejar el campo de batalla ella sola, siempre y cuando sus manos resistieran el retroceso. En ese momento, las puntas de sus dedos ya estaban carbonizadas. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que puedas volver a disparar eso? Preguntó Aizawa, neutralizando a un villano que saltaba en el aire y estrellándolo contra el suelo con su tela. 12 segundos, TCH, esto va a ser interminable. Con la mano izquierda extendida horizontalmente, Konata conjuró una brillante lanza de rayos que crepitaba con energía blanco-azulada. Con un potente movimiento, lanzó un tajo hacia atrás. Un campo eléctrico estalló, silenciando los dones de todos en un radio de 10 metros durante 1,5 segundos. ¿Y para aquellos que se creían inmunes a los ataques eléctricos? ¡Sorpresa! Ahora sí que habían sido derrotados por ambos bandos. Sigo adorando esta lanza relámpago. Aturdimiento de área y silencio durante 1,5 segundos. El único inconveniente es el maldito tiempo de reutilización, la lanza desapareció de su mano en el instante en que impactó. Tendría que esperar 8 segundos antes de poder usarla de nuevo. Murmurando entre dientes, Konata actuó sin dudarlo. Su habilidad tormenta de arena de hierro detonó en medio del grupo de enemigos más denso. Detrás de los dedos que cubrían su rostro, el ojo visible del villano brillaba con interés. ¿Su don realmente suprime otros dones? Igual que Eraserhead. Era evidente que Eraserhead estaba absorto en sus pensamientos. Eso significa que el efecto de anulación de dones debió provenir de la propia chica. Fascinante. En ese preciso instante, un portal de niebla negra arremolinada se formó junto al villano. De él emergió una figura completamente envuelta en niebla púrpura. ¿Ya se ha resuelto el asunto de 13? Preguntó el villano sin mirar. Está incapacitada. Los estudiantes fueron teletransportados, excepto uno. Uno escapó. La voz de la figura envuelta en la niebla tembló ligeramente de culpa. La expresión del villano se ensombreció. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Pido disculpas profundamente, Shigaraki Tomura. Me arruinaste el humor. Si tu don no fuera útil, te aplastaría aquí mismo. Rascándose el cuello con vehemencia, la voz de Shigaraki se quebró de frustración. La niebla permaneció en silencio. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de reacción. Transcurrieron unos segundos de tensión. Entonces, la irritación de Shigaraki pareció disiparse. No podemos ganar contra decenas de héroes profesionales. Esto siempre fue algo temporal. Suspiró levemente. Da igual. Se acabó el juego. Agarra a la chica que quiere Sensei y vámonos. Pero ya que hemos traído a Nomu a jugar, le dio una palmadita a la enorme y corpulenta figura que tenía al lado. Ve. Mata a Eraserhead. Y atrapa a los demás que se esconden en el agua. Tráeme a esa chica. Si se resiste, rómpele los brazos y las piernas. Pero no la mates. La figura envuelta en la niebla vaciló como si quisiera objetar, pero no dijo nada. Después de todo, era cierto. El don de esa chica era extraño, peligroso y demasiado valioso.